Vamos a ir a la palabra del Señor, así que voy a invitar por favor a que abran sus Biblias al libro de Gálatas. Vamos a seguir con este estudio que estamos haciendo del libro de Gálatas. La epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a esperar que todos lleguen ahí y la idea es que nos mantengamos en esta porción, en esta parte, de tal manera que podamos estar regresando cada vez que necesitemos a esta porción. Estamos ya en el capítulo 2. Hemos ido estudiando sistemática y ordenadamente distintas porciones, ¿verdad?, principales de esta epístola, donde el apóstol Pablo está estableciendo su autoridad y defendiendo una doctrina muy importante, que es la doctrina de la gracia. Recordemos que el apóstol Pablo, en su primer viaje misionero, junto con Bernabé, fundaron varias iglesias en las regiones de Galacia. No es una, sino que son varias iglesias las que están aquí. Lamentablemente, cuando se fue Bernabé y se fue Pablo de estas regiones, otras personas llegaron ahí, que venían de Judea y que eran judíos, que querían imponer o mezclar más bien el judaísmo por sobre el cristianismo que en ese momento se estaba exponiendo. Entonces estos judíos, comúnmente llamados judaizantes, porque estaban intencionalmente procurando que se volcaran al judaísmo, estos judaizantes enseñaban de que junto con recibir a Cristo por gracia, por medio de la fe, además había que hacer algunas otras cosas. Y básicamente exigían de que para ser salvo, para ser un convertido, además de la fe, se requería cumplir con la ley de Moisés. Y específicamente con ciertas leyes y ciertas normas judaicas, ¿verdad?, que tenían que ver con la nación de Israel y no con los gentiles. Entonces, estos falsos maestros habían confundido ya a varios dentro de las iglesias de Galacia. Así que Pablo, desde Antioquía, escribe esta epístola para contrarrestar esta falsa doctrina que se estaba propagando peligrosamente en las iglesias de Galacia. El domingo pasado vimos cómo el apóstol Pablo presentó varios argumentos para establecer su liderazgo, su autoridad y sobre todo establecer un punto básico de que el evangelio que él les predicó al principio era el evangelio verdadero. El domingo pasado vimos cómo discernir cuando algo venía o no venía de Dios realmente. Entonces, Pablo presenta varios argumentos para defender que el evangelio que él les predicó venía directamente de Dios, porque fue por revelación, porque fue por la misma autoridad de él como apóstol, y porque era un evangelio que se contrarresta con lo que el mundo y la naturaleza carnal muchas veces procuran, que es el poder ganarse la salvación. Él establece que no, la salvación no es algo que se gana, porque es por gracia, por medio de la fe. Así que Pablo defiende, ¿no es cierto?, el evangelio de la gracia, ¿ya? Y eso lo vimos en el capítulo 2 hasta el versículo 10. Pero del capítulo 2, versículo 11 en adelante, y vamos a leer hoy día hasta el versículo 16, hasta ahí vamos a continuar con nuestro estudio el día de hoy, vamos a ver cómo el apóstol Pablo aquí presenta una historia bien interesante, ¿ya? Un suceso que ocurrió en Antioquía, que es de donde él salió en primera instancia para los viajes misioneros, desde donde él salió para fundar las iglesias de Galacia y de donde él está escribiendo esta epístola. Antioquía, la iglesia de Antioquía. Entonces, él les va a contar aquí un suceso que ocurrió en Antioquía, ¿ya?, y que va de la mano con
los argumentos que está presentando el apóstol Pablo, principalmente para defender su autoridad y para establecer su argumento de la insensatez judaizante. Es decir, lo necio que es creerle a estos judaizantes que estaban desvirtuando, pervirtiendo el verdadero evangelio. ¿Ya? Así es que el apóstol Pablo, aquí, ¿no es cierto?, para defender su autoridad y establecer su argumento de la insensatez judaizante, les va a relatar un suceso que ocurrió en la iglesia de Antioquía, desde donde él le está escribiendo, ¿ya?, que fue cuando reprendió dura y públicamente, ni más ni menos, que al apóstol Pedro, que incluso para los judaizantes era considerado como una autoridad y que para el resto de las iglesias era considerado una de las columnas que dejó Cristo establecido, ¿no es cierto?, para su iglesia. Así es que vemos cómo aquí el apóstol Pablo, para continuar con su argumento y para defender su propia autoridad espiritual y revelacional, cuenta esta historia de confrontación, ya cuando él reprendió pública y duramente al apóstol Pedro por su actitud hipócrita de ser condescendiente con los falsos maestros, estos judaizantes, ¿verdad?, que querían pervertir el evangelio, ¿ya? Lo que incluso contaminó a otros líderes en la congregación ahí en Antioquía. Entonces, vamos a ver de que el apóstol Pablo, para enfatizar y para profundizar su argumento de la insensatez judaizante y para defender su autoridad de haberles predicado el verdadero evangelio de la gracia en Jesucristo, cuenta esta historia, ¿ya? Nos puede parecer extraño, nos puede parecer hasta raro que introduzca esta historia en medio de todo su argumento, pero en realidad es parte de su argumento, ¿ya? Y nosotros lo vamos a considerar y lo vamos también a aplicar de una manera práctica a nuestra vida, porque vamos justamente a hablar de la importancia de la confrontación espiritual, la importancia de la confrontación espiritual. Este no es un tema que es muy común escucharlo en los púlpitos de nuestras iglesias. Creo que yo en lo personal un par de veces lo he predicado, no más. No es un tema muy recurrente, pero la Biblia nos enseña, y el mismo apóstol Pablo nos da testimonio cuando enseñó a los ancianos de Éfeso, despidiéndose de ellos, les dijo: yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y la Escritura nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y a veces leemos textos como estos y como que pensamos, ¿y cómo saco una aplicación práctica para mi vida de esta historia? ¿Qué tiene que ver esta historia conmigo? ¿Qué aprendo aquí de esta reprensión que Pablo le hace al apóstol Pedro? ¿Cómo lo aplico de una manera práctica a mi vida? Bueno, eso vamos a hacer hoy día, ya, para que también nosotros nos demos cuenta y aprendamos de que cada porción de la Escritura, cada porción es inspirada y es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia, ¿ya? Entonces vamos a ir ordenada y sistemáticamente por cada versículo, cada capítulo, cada versículo, cada frase, cada palabra, cada porción de este libro de los Gálatas, para ir extrayendo, ¿no es cierto?, algunas verdades importantes, y no vamos a rehuir, ¿verdad?, este tema que es tan relevante y tan importante. Así que vamos a dar lectura, después de haber mencionado esto como introducción, para que vayamos más o menos entendiendo el contexto en lo que está aquí Pablo diciendo. Vamos a leer del capítulo 2, de los versículos 11 al 16. Dice así: pero cuando Pedro, el apóstol Pedro, vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, es decir, de los judíos, está hablando de Pedro, comía con los gentiles. Pero después que vinieron estos judíos, ¿no es cierto?, y que llegaron allá, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo
de los de la circuncisión. ¿Por qué se apartaba? Porque tenía miedo de los de la circuncisión, los que eran judíos, igual que él. Este evento ocurrió en Antioquía. Antioquía era una ciudad gentil al norte, muy al norte, en lo que hoy en día sería Siria, ¿ya? Muy cerca de Damasco. Dice que Pedro, al principio, cuando estaba en Antioquía, compartía con los gentiles. Iba a su casa, los invitaba, comía, ¿no es cierto? Después de quizás de alguna reunión, como hoy día, ¿no es cierto?, se quedaba a comer con los hermanos, no había problema. Pero cuando llegaron judíos de Judea que viajaron hasta Antioquía, dice que se retraía. Y como le daba temor de lo que fueran a decir de él, dice que se retraía y ya no compartía con los gentiles. ¿En qué versículo quedamos? En el 13. Y mira cómo lo describe el apóstol Pablo. Dice, y en su simulación, mira cómo lo describe, estaba simulando, ¿no es cierto?, otra cosa que lo que era. En su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún, miren lo que dice, Bernabé, ¿te acuerdas quién era Bernabé? Bernabé, el que fue a buscar al apóstol Pablo a Tarso para traerlo a Antioquía. Bernabé, el que cuando Pablo llegó a Jerusalén y nadie se quería juntar con Pablo, fue el que lo tomó y lo presentó a los apóstoles. Bernabé, el que era el pastor principal de la iglesia en Antioquía. Bernabé, el que junto con Pablo, ambos formaron equipo y fueron en el primer viaje misionero y establecieron las iglesias de Galacia. Es decir, cuando los de Galacia escucharon esto, inmediatamente se les abrieron los ojos, se les encendieron las ampolletas y dije, estamos hablando de Bernabé, el mismo Bernabé que vino aquí a fundar esta iglesia junto con el apóstol Pablo. Entonces, Pablo aquí lo menciona porque era necesario hacerlo, para que ellos se dieran cuenta de la insensatez de los judaizantes. Y para que ellos se dieran cuenta que aún las autoridades, que ellos consideraban como líderes y autoridades, también podían equivocarse. Entonces sí, el mismo Bernabé. Dice el versículo 14. El 13 dice palabras muy duras, ¿no es cierto? Dice, en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado. ¿Por qué? Por la hipocresía, o sea, directamente le está diciendo que su conducta era hipócrita. ¿Ya? Era hipócrita. Dice 14, pero cuando vi, y aquí está hablando el apóstol Pablo, de este evento que ocurrió en Antioquía, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, Mira cómo lo hace, ¿eh? Dice, delante de todos. Fue una reprensión pública, muy dura. Dice, delante de todos. ¿Qué le dijo? 2 puntos. Si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué te asocias? ¿Por qué te amparas? ¿Por qué te relacionas con estos tipos que enseñan que hay que cumplir la ley para ser salvo? ¿Por qué estás del lado de los judaizantes? Si antes que llegaran los judíos a Antioquía, tú te relacionabas con los gentiles. Pedro, no olvidemos, en Hechos había recibido, nos menciona el libro de Hechos, una revelación de Dios. Y cuando en esa revelación Dios le muestra un lienzo con alimentos, ¿verdad?, inmundos, y Dios le dijo, mata y come, y él dijo, no, yo soy judío, yo no como animales inmundos. Pero Jesús le dijo, no llames tú inmundo lo que yo he santificado. Luego, ¿verdad?, le repite el sueño, la visión más bien, y luego lo envía a predicar a casa de Cornelio, un gentil. ¿Y qué pasa con Cornelio y su familia? Se convierten al Señor. Y luego el evangelio es abierto a los gentiles. ¿Quién fue el que usó de la llave que Dios delegó para abrir el evangelio a los gentiles?
El mismo apóstol Pedro. El mismo apóstol Pedro que abrió el evangelio a los gentiles y que después, al regresar a Jerusalén, contó cómo los gentiles también se les permitió recibir a Cristo y convertirse a Cristo y experimentar la salvación por gracia. El mismo Pedro que después, cuando llegó a Jerusalén, contó todo esto. El mismo apóstol Pedro que después seguramente fue el que envió a Bernabé a Antioquía para ver lo que estaba pasando allá, porque después de que en un principio la iglesia era judía en Jerusalén, principalmente judía, ¿ya? Y después de la persecución, cuando se esparcieron por todo el mundo, llegaron a Antioquía y comenzaron una iglesia entre gentiles. Y el mismo apóstol Pedro seguramente fue uno de los líderes que envió a Bernabé a Antioquía para ver lo que estaba pasando. Cómo esto que los gentiles se estaban convirtiendo y estaban formando iglesias. Este Pedro. Y dice que el apóstol Pablo lo tuvo que confrontar dura y públicamente. Porque andaba hipócritamente, de una manera hipócrita, haciendo una simulación. No era algo menor, era algo serio y era algo grave. Y Pablo aquí lo incluye como argumento para establecer su punto de la insensatez de los judaizantes y también para establecer su autoridad como apóstol a los gentiles. Vemos aquí, ¿verdad?, una confrontación muy interesante. Dos grandes líderes, dos grandes autoridades, ¿ya? Vemos aquí, ¿verdad?, una pelea entre gallos grandes, ¿ya? No simples peones, no, estamos hablando aquí de Lord Vader contra el Jedi, ¿no es cierto? ¡Wow! Una pelea así de los grandes. El apóstol Pedro con el apóstol Pablo. Y eso lo presenta interesante, ¿eh? Pablo lo presenta como argumento para establecer su punto. Él polariza aquí los conceptos para que a todos les quede muy claro. O es el judaísmo o es el cristianismo. O es la salvación por gracia o es la salvación por la ley. O es el evangelio de la gracia de Jesucristo o es un evangelio adulterado en el cumplimiento de la ley de Moisés. Y lo presenta usando esto como una ilustración. A nosotros quizás nos parecería extraño o incluso nos parecería como que está exponiendo aquí al apóstol al apóstol Pedro ante una situación vergonzosa, ¿no es cierto? Un poco incómoda. Presentar esto como argumento. Pero en realidad lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo es defender algo mucho más importante que el orgullo o mucho más importante que el honor de un líder espiritual dentro de una iglesia. Está estableciendo aquí una doctrina fundamental. Y por eso que él presenta, ¿no es cierto?, de manera tan abierta, tan honesta, esta situación. Es más, dice en el versículo 15, nosotros, cuando Pablo le está diciendo, está reprendiendo a Pedro, le dice, nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros, ya está ahí empatizando con el apóstol Pedro en esta confrontación, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo está aquí estableciendo y defendiendo su argumento. Le está diciendo en otras palabras al apóstol Pedro, mira Pedro, tú y yo fuimos salvos por gracia. ¿Sí o no? No quedaba al apóstol Pedro más que asentir y decir, sí, es verdad. Eso es lo que está haciendo aquí en la confrontación, Pablo. Tú y yo somos judíos, ¿sí o no? Sí, pero ¿cómo fuimos salvos? ¿Por la ley? No, por la gracia. Esa era la conclusión normal, natural, porque ese es el evangelio que se predicó tanto allá en Jerusalén al principio, como también ahora en todas las iglesias de los gentiles, incluyendo Antioquía, donde ocurrió esta confrontación, e incluyendo las iglesias de Galacia, donde Pablo escribe ahora, ¿no es cierto?, esta defensa.
Dice finalmente el versículo 16, porque por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y eso Pedro lo tenía clarito. Y Pablo lo está aquí estableciendo y defendiendo. Verso 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y luego un pasaje que es muy conocido por nosotros, pero quizás te llame la atención que está en este contexto. Y lo vamos a estudiar después. ¿Ya? Porque muchas veces tomamos este pasaje fuera de contexto. Y lo aplicamos de muchas maneras, pero a veces ni entendemos en qué contexto. Este pasaje, fíjate, se lo dijo Pablo a Pedro cuando lo confrontó. En ese contexto fue dicho este pasaje. Y fue dicho para confrontar al apóstol Pedro por una falsa doctrina que estaban haciendo entre las iglesias gentiles de Galacia. Y él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. A Pablo le está enrostrando al apóstol Pedro que por este problema de hipocresía y de simulación está desechando la gracia de Dios. Tú con tu conducta, al asociarte con estos judaizantes y al mostrar una actitud hipócrita, estás volviendo atrás, te estás haciendo un transgresor. Porque estás volviendo a respaldar, ¿no es cierto?, una doctrina que dejamos atrás. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la gracia. Después vamos a estudiar y vamos a profundizar un poquito más en ese texto de Gálatas 2:20, que es muy conocido, pero que, insisto, muchas veces lo sacamos fuera de contexto, a destajo. ¿Ya? Algunos quizás ni tenían idea de que esto fue parte de una confrontación a un personaje importante como el apóstol Pedro allá en Antioquía. Pero vamos a quedarnos un poquito antes, hasta el versículo 16, solamente para enfocarnos hoy día en la importancia de la confrontación espiritual. Como dije, este no es un tema muy comúnmente escuchado en las congregaciones, pero es necesario y es parte de la Escritura. Y si toda la Escritura es inspirada y es útil, también es útil a nuestra vida y por lo tanto es importante que lo consideremos. En primer lugar, vamos hablando de la importancia de la confrontación espiritual, siguiendo aquí el ejemplo del apóstol Pedro. Ya tenemos claro el argumento de Pablo. Lo tenemos bien definido. Ya, la ley no justifica, lo único que nos puede justificar es la gracia en Jesucristo. ¿Ya? Pablo lo tiene muy claro y se lo confrontó a Pedro y está estableciendo aquí, ¿no es cierto?, dos puntos de vista muy distintos para establecer, ¿no es cierto?, el punto verdadero, que somos salvos por gracia por medio de la fe y no por las obras de la ley y ¿no es cierto?, desechando la gracia de Dios. Ahora bien, de lo que podemos aprender de esto y aplicarlo a nuestras vidas, en cuanto a lo que hizo Pablo, confrontando al apóstol Pedro. En primer lugar, vamos a ver de la importancia de la confrontación espiritual que es muy necesaria hoy en día en la iglesia. Muy necesaria en la iglesia. Gálatas capítulo 2, el versículo 14, vemos al apóstol Pablo como ejemplo, que cuando se dio cuenta de esta situación, dice el versículo 14, pero cuando vi. Él observó una conducta, una actitud que no era correcta. Él vio algo que no era bueno. Él vio algo, ¿no es cierto?, en otra persona que estaba mal. Básicamente eso fue lo que ocurrió. Ahora, ¿alguna vez tú has visto o has sabido o te has enterado de algún hermano o hermana que está haciendo algo que no es correcto? No me miren con esa cara de corderitos degollados porque yo sé que sí. ¿Qué hacemos al respecto? Normalmente
Nos callamos, miramos para otro lado. Total, para eso están los líderes de la iglesia, ¿no es cierto? Se supone que ellos tienen que saber. Y nos lavamos las manos, ¿verdad? ¿Para qué? Para no meternos en problemas, para no tener problemas. Pero fíjate que en la Biblia varias veces se nos menciona la importancia de la confrontación espiritual. La importancia de confrontar cara a cara a algún hermano, a alguna hermana por una conducta que está mal, por un pecado, por una actitud que no corresponde. Lamentablemente, como somos muy egoístas y protegemos mucho nuestra estabilidad, nuestra tranquilidad y nuestro status quo, no nos queremos meter en las patas de los caballos, ¿verdad? Como se dice vulgarmente, no queremos meternos en problemas. Pero la confrontación espiritual no solo es importante, es necesaria dentro de una iglesia local. Es fundamental. En Romanos capítulo 15, no vieron tu texto aquí en Gálatas, pero en Romanos capítulo 15, versículo 14, dice ahí la palabra del Señor. Romanos 15, 14, dice, pero estoy seguro, dice el apóstol Pablo, aquí en el contexto en Romano está hablando también del evangelio a los gentiles, ¿ya? Dice, por ejemplo, el versículo 10, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Versículo 11, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos, etc. Y cita un pasaje de Isaías. Y en el versículo 14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento o entendimiento espiritual, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Amonestaros los unos a los otros. ¿Qué es amonestar? ¿Qué entendemos por amonestar? Llamar la atención, estorbar a alguien puede ser, aconsejar, ¿cómo? Exhortar, reprender, ¿sí? ¿Cómo? Instruir, ¿correcto? Pero es interesante lo que dice acá. Primero dice, llenos de toda bondad. Habla de la misericordia, del amor. Y dice, y llenos de todo conocimiento. Está hablando ahí de la madurez espiritual y bíblica. El conocimiento que se menciona ahí no tiene que ver simplemente con inteligencia o conocimiento humano. Tiene que ver con el conocimiento y el entendimiento espiritual de la palabra de Dios. De tal manera, es decir, porque ustedes tienen esa misericordia y ese conocimiento espiritual, dice que podéis amonestaros. Podéis hacerlo. Tienen la capacidad de amonestaros unos a otros. La palabra amonestar viene de la palabra griega noutseteo. Nous es como mente, ¿ya? De ahí viene la palabra nuez. Las nueces, si tú las abres, ¿no es cierto?, son como un cerebrito chiquitito. De ahí viene la idea, el concepto, interesante. Y seteo es como cuando en la computación tú reseteas algo, vuelves a, ¿no es cierto?, poner algo. Literalmente esta palabra noutseteo significa poner en la mente. Poner algo en la mente de manera clara y definitiva. Se traduce como advertir o incluso regañar. Esta palabra es más que simplemente dar un consejo a alguien. Es decirle, tú estás mal por esto, por esto y por esto, y es esto lo que tú tienes que tener en tu mente. Es esto lo que tú debes pensar. Es esto lo que tú debes considerar. Y Pablo dice acá en Romanos que ellos estaban llenos de misericordia para poder hacerlo. Tenían el amor genuino de creyentes, de hermanos en la fe, tenían el amor entre ellos para poder regañarse mutuamente. Y estaban llenos del conocimiento espiritual para poder señalar los argumentos necesarios que eran requeridos, para que pudieran amonestarse los unos
a los otros. Cuando alguna autoridad te da una amonestación en tu trabajo o un carabinero en la calle y te amonesta por algo, o en un partido de fútbol, ¿verdad? El árbitro te amonesta, ¿para qué lo que es? ¿Para qué te amonesta? Para corregir algo que está mal. Para que te des cuenta, o por último, dándote cuenta, reacciones a algo que, ¿no es cierto?, está mal. Y tú te digas, no, en realidad estoy mal. Debo cambiar, debo corregir, debo mejorar esto. La confrontación, la amonestación, es muy importante dentro de la iglesia. Por ejemplo, para corregir el pecado. Miren lo que dice en Segunda de Crónicas 19:9. Segunda de Crónicas nos muestra acá, en Segunda de Crónicas 19:9 en adelante, al 11. Segunda de Crónicas 9, del 9 al 11, nos cuenta la historia. Perdón, me equivoqué. Segunda de Crónicas 19, del 9 al 11. Ya que es cuando el profeta Jehú amonesta al rey Josafat, rey de Judá, ya lo amonesta por ser condescendiente con los enemigos de Israel, ya por ser condescendientes con el reinado de Israel y ser condescendiente con aquellos que quieren introducir la idolatría dentro de Judá, dentro de la tribu de Judá, ya el reino de Judá en este contexto. Entonces lo amonesta, ¿verdad? Y al parecer de esta amonestación, el rey Josafat aprendió la lección. Es decir, se dio cuenta que estaba mal y corrigió su actitud. Y es muy interesante porque aquí ocurre como un pequeño avivamiento entre los reyes de Judá, ¿ya? En donde empiezan a desechar lo malo y a hacer lo bueno. No 100%, pero por lo menos hay un acercamiento hacia lo correcto, ¿ya? Hacia la palabra del Señor, ¿ya? Pero en el contexto, el rey, ya Josafat, establece jueces en Israel y establece ciertas pautas importantes para que estos jueces pudieran, ¿no es cierto?, ejercer correctamente su función. Miren lo que dice versículo 9 en adelante, ¿ya? Dice, y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, importantísimo, con verdad y con corazón íntegro. Y ahí tenemos ya tres elementos importantes. Temor de Jehová, verdad, sabemos que la Escritura es la verdad, tu palabra es verdad, dijo Cristo, y corazón íntegro, integridad. Temor de Jehová, verdad e integridad. Dice, en cualquier cosa que vinieren a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y preceptos, estatutos y decretos, dice, les amonestaréis, que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. ¿Haciendo qué? Amonestando, manteniendo el orden. No pecaréis, como nación, está hablando aquí en su contexto. No pecaréis, dice el versículo. Es decir, mantendréis orden. Dice, y aquí el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto, dice, de Jehová, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos pues para hacerlo, y Jehová estará con el bueno, con el que es correcto, con el justo. Ahora, miren lo que dice Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Hebreos, capítulo 3, versículos 12 y 13 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes de que uno se desvíe, antes de que alguno se vaya por el camino malo,
¿Qué dice? Exhortaos los unos a los otros, ¿cuándo? Cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuántas veces el pecado busca engañarnos? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al mes? ¿Un par de veces al año? Todos los días y a cada rato, ¿sí o no? Y aquí está hablando de la importancia de la corrección y la advertencia. Aquí está hablando de la importancia de la confrontación. Aquí está hablando de la importancia de la amonestación para ayudarnos mutuamente aquí. A no ser seducidos por el engaño del pecado. A no ser engañados por el pecado. A no apartarnos del buen camino e irnos por el mal camino. Sabemos que el camino por el mal es un camino ancho y espacioso. Y muchos son los que van por ahí. Y es muy fácil que nos desviemos y que nos vayamos en la dirección distinta a la que Dios quiere que nosotros vayamos. Por eso es que es necesario muchas veces que nos confrontemos mutuamente. ¿Saben lo que ocurre en la mayoría de las congregaciones? Muchos hermanos se empiezan a apartar lenta y paulatinamente, y ya cuando están tan apartes y tan lejos, se espera que los líderes en la iglesia corrijan el problema. El problema es que la persona está tan lejos que ya no se puede. ¿Y sabes qué falló ahí? Fallaste tú, fallé yo. Al darme cuenta de que una hermana, de que un hermano se estaba alejando, no ser capaz de confrontarlo, de amonestarlo, para que no se vaya por el mal camino. La confrontación, hermano, es necesaria para corregir el pecado. Y como el pecado está en todos nosotros, también la Biblia dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Pero también dice, claramente, que no debemos considerarnos superiores, ni debemos tampoco, ¿verdad?, pensar en nuestros corazones que estamos firmes, porque el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Mire lo que dice Tito 1, del 13 al 14. La confrontación también es necesaria para corregir la falsa doctrina. Tito 1, Tito capítulo 1 del 13 al 14. ¿Lo tienes? Dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, mire lo que le aconseja Pablo a Tito. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Cuál es la consecuencia de reprenderlos duramente? Para que sean sanos en la fe, ¿no es cierto? El efecto es que sean sanos en la fe, pero ¿cuál es la causa? Repréndelos, dice, duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Porque estos judaizantes ya estaban causando problemas en Creta, donde Tito es enviado para corregir los problemas y los deficientes. Repréndelos duramente, les dice. Era un problema en aquellos días. Y no era un problema para que fuese tratado con guante blanco. Era un problema para ser tratado con un guante de box. Era un problema para poner la mano en la mesa y decir, no, esto no está bien. Dice, repréndelos suavemente. No, duramente, para que sean sanos en la fe. Por eso es que es tan importante muchas veces que se nos confronte a la mundanalidad, a la carnalidad, a la contemporaneización muchas veces de nuestras vidas cristianas. Porque nuestra tendencia normal es hacia el pecado. Hoy en día hay muchas iglesias que no se preocupan de esto. Como dice la Escritura, no sufrirán la sana doctrina. Pero las consecuencias van a estar ahí. La corrección muchas veces nos corrige también de la duda. Miren lo que dice Judas. Judas, otro pasaje, poco antes de terminar la Escritura.
en Judas, antes de Apocalipsis, en el capítulo 1, tiene un solo capítulo, el versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente. ¿Cómo debemos contender? Ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa frase, la fe, ustedes saben a qué se refiere. A la palabra, a la escritura, al conjunto de revelación que en ese momento tenían y donde ellos habían puesto su esperanza y su fe. Anteriormente era conocido como las enseñanzas de los apóstoles. Antes de eso era conocido como las enseñanzas del Señor. Era la revelación que estaban recibiendo hasta ese momento. Y que dice Judas, ha sido una vez dada a los santos. Y por la cual debemos contender ardientemente cuando enfrentamos falsa doctrina. Mire lo que dice el versículo 19, de ahí del mismo capítulo de Judas. Dice, estos son los que causan divisiones. Está hablando aquí una amonestación y exhortación contra los falsos maestros. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Mire lo que dice el versículo 20. Pero vosotros, amados, edificaos sobre, y aquí enfatiza, ¿no es cierto?, este concepto, vuestra santísima fe, refiriéndose a la Escritura, orando en el Espíritu Santo. Y mira por favor lo que dice más adelante, el versículo 22. A algunos que dudan, ¿qué dice? Convencedlos. Convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros que quizás no quieren cambiar, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Convencedlos por la fe, edificados sobre vuestra santísima fe, y convencedlos. Eso es lo que está diciendo. Por eso es que la palabra del Señor es fundamental para que podamos corregirnos unos a otros. También la corrección es necesaria para corregir la ociosidad. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 5:14. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. ¿Qué es lo que es la ociosidad? Es la madre de todos los vicios. Es cuando no estamos viviendo y cumpliendo la palabra del Señor. No está hablando aquí necesariamente de una persona floja. Hay personas que son muy trabajadoras y muy empeñosas, pero son ociosas en la palabra de Dios, porque no la leen y no la estudian. La ociosidad aquí, en este contexto, tiene que ver con ese tipo de personas. No personas flojas o negligentes en el mundo o perezosas, sino personas que no leen, ni escudriñan, ni viven la palabra de Dios. Dice aquí el versículo 14, 1 Tesalonicenses 5, declara, también os rogamos, hermanos, que amonestéis, ¿a quiénes? A los ociosos. Que sostengáis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Pacientes para con todos. La palabra ocioso viene ahí de la palabra griega, es traducida de la palabra griega en el que fue escrito el Nuevo Testamento, atactos. Atactos. La palabra atactos es traducida como ocioso. ¿Y sabe qué significa atactos? A es un privativo, es un no. Y tactos, de ahí viene la palabra táctica, y tiene que ver con orden, ordenar las cosas. Literalmente significa no arreglado, o desordenado, insubordinado o rebelde. A esos ociosos se refiere. A aquellos que no andan conforme a la regla de la palabra del Señor. Aquellos que andan desordenadamente. Es decir, sin que la palabra del Señor, la regla de la palabra del Señor, guíe y conduzca sus vidas. Por eso dije que no se refiere necesariamente a personas flojas, sino se refiere a personas que se apartan de la regla que es la Escritura, la norma de fe, práctica y conducta. Hebreos, capítulo 10,
versículos 24 al 25, un pasaje también muy conocido en Hebreos 10, 24, dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino, ¿qué dice? Exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dice: considerémonos para estimularnos y exhortarnos. Fíjate que considerarnos, estimularnos y exhortarnos funciona mejor cuando nos congregamos regularmente. Funciona mejor cuando nos congregamos regularmente. Esto es un aspecto muy práctico que podemos aplicar y practicar la confrontación mutua. Cuando hay hermanos que no se congregan. Por eso dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, que es la venida de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque es muy común entre los creyentes que cuando están en problemas, en dificultades o en malos pasos, ¿qué es lo que hacen? Dejan de congregarse. Antes de irse de la iglesia, dejan de congregarse. Dejan de venir. Hoy no está la hermana, y la hermana que siempre se sentaba acá. Hoy el hermano no hace como un mes que no viene. ¿Y alguien lo llamó? O mejor, ¿alguien lo confrontó? No, pues sí, para eso está el pastor. Para eso le pagan al pastor, porque llama a los hermanos descarriados, ¿no? Bueno, ¿y qué queda la palabra del Señor? ¿No somos un cuerpo? Cuando un hermano no viene, un domingo que no venga, ya es suficiente para que reciba por lo menos 3 o 4 llamadas de hermanos diciendo: hermano, te eché de menos el domingo, ¿qué te pasó? Hoy estaba enfermo. Qué bueno saberlo, para orar por ti, hermano, porque nos preocupaste. Es que tuve que viajar. Bueno, hermano, pero espero que donde vaya se pueda congregar. Vamos a estar orando por su viaje. Es que ¿sabes qué? Estoy desanimado. Pero hermano, ¿por qué? ¿Te puedo ir a ver? Conversemos. La confrontación funciona mejor cuando nos congregamos. Cuando nos dejamos de congregar, estamos expuestos a que el enemigo nos comience a estorbar, el pecado nos comience a engañar y el mundo nos empiece a arrastrar. Como dice el dicho, camarón que se duerme. ¿Y quién va a estar ahí para despertar ese camarón para que no se duerma? ¿Quién está ahí? Ahí estamos nosotros, para exhortarnos, para amonestarnos. Esto es una manera muy práctica que hoy en día podemos aplicar. ¿Es necesaria o no la confrontación en la iglesia? Claro que es necesaria, hermana, por favor, no dejes de congregarte. El mundo es peligroso, el enemigo y la falsa doctrina están por doquier. Hermana, congrégate. Hermano, por favor, arreglemos. Si tienes problemas con un hermano, conversémoslo. Vamos. Hermano, no te vayas. ¿Para qué? Te vas a exponer. No olvides que el diablo anda como león rugente, buscando a quien devorar. Y la estrategia de los leones, ¿cuál es? Cuando quieren atrapar una presa, aislar una parte de la presa, de la manada, para atraparla y agarrarla solita. ¿Pero sabes qué es lo que pasa, hermano, en nuestras congregaciones? A veces hay hermanos y hermanas que hace un mes que no vienen, 2 meses, y no nos damos cuenta. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros no queremos meternos en problemas o realmente no nos importa el sentir de unidad dentro de una congregación. Antes de que el asunto sea, muchas veces ya cuando uno reacciona después de un mes, 2 meses, y va a ver al hermano, va a visitar a la hermana, ya no se puede hacer mucho ya. La mayoría, el 99,9% de los casos, ya la persona ya se fue ya. Pero antes de que eso ocurra, podemos confrontarnos mutuamente. Podemos nosotros motivarnos. Es más, quizás tú mismo en algún momento has tenido un desánimo, has tenido un momento difícil, ¿verdad?
y has dicho, no, este domingo no voy a ir, para que no me pregunten. O no voy a ir porque me da vergüenza. O no voy a ir porque no tengo ganas. ¿Te ha pasado, no? Les voy a contar un secreto, pero no se lo digan a nadie. Bueno, con la tecnología creo que es difícil eso, pero a veces a mí también como pastor me daban ganas de decir, no, hoy día no voy a ir a la iglesia. No tengo ganas de ir a la iglesia. No le cuenten a mucha gente. Sí, porque a veces uno se siente así. Bueno, además porque uno tiene una responsabilidad y va, ¿no es cierto? Hay hermanos que te animan y que te motivan y que te levantan. Y hay hermanos que con una simple sonrisa, una mirada o un apretón de mano o un abrazo, tú sientes el cariño y dices, qué bueno que viene a la iglesia. Y después tú te vas motivado, te vas animado. Pero antes de, cuando ahí Sabanás, ¿no es cierto?, está tratando de amarrarte, ¿verdad?, con sus tentáculos, ya tú estás en la lucha. Qué bueno, hermano, es que podamos acostumbrarnos a confrontarnos, a exhortarnos, a amonestarnos mutuamente. En cosas sencillas como esta. Y otras que a veces son más graves. Cuando de repente andamos por malos pasos y nosotros sabemos. Deberíamos agradecer que un hermano y una hermana se nos acerque y nos digan las cosas como son, con amor. Deberíamos agradecerlo y no enojarnos. ¿Y tú qué te metes? No, deberíamos decir, gracias hermano, porque yo sé que tú lo haces con cariño. Y aunque me duele, es verdad lo que tú dices. Yo tengo que arreglar mis cosas con el Señor. La confrontación. A veces es necesario hacerlo públicamente. En Gálatas 2:14 dice que, como ejemplo, el apóstol Pablo dice que exhortó, ¿no es cierto?, cara a cara a Pedro, lo hizo delante de todos. A veces es necesario hacerlo públicamente. ¿Ya? ¿Qué dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 20? 1 Timoteo 5, 20. Dice, a los que persisten en pecar, miren lo que dice, a los que persisten en pecar, o sea, están pecando, son exhortados y no quieren cambiar, ¿qué dice? Repréndelos a estos que persisten en pecar delante de todos. ¿Por qué delante de todos? Porque persisten en pecar, para que los demás también teman. Fíjate lo que está diciendo. Para que el propósito sea mayor y el resto de la congregación también tenga temor de Dios. Específicamente está hablando de pecado. Ahora, si vemos el contexto, muy interesante, ¿de quién está hablando? Mire lo que dice el versículo 19. Contra un anciano. ¿Quiénes son los ancianos? No levanten la mano, hay varios acá, pero aquí en el contexto está hablando de los líderes, de los pastores. Está hablando de las personas del liderazgo. Dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Qué es no admitir? ¿Qué es lo que es no admitir? No me diga. No me diga. No quiero escuchar. Eso es no admitir. No admitas acusación contra un líder, ¿no es cierto?, un anciano, sino con 2 o 3 testigos. Para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra, dice la Escritura. Porque hay que hacerlo con seriedad, con justicia, con honor. Pero, ¿qué pasa si las personas persisten en pecar? Bueno, estamos hablando aquí de un tema menor, estamos hablando ¿de qué estamos hablando? De pecado. A los que persisten en pecar, habiéndolos reprendido, con testigos, siguiendo el proceso bíblico que vamos a ver después en Mateo 18. Pero los que persisten, en los que continúan, ¿qué dice? Repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Hay un asunto de respeto, hay un asunto de honor, hay un asunto, ¿verdad?, de seriedad. Pero hay momentos en que hay que poner la cara y decir, no, el pecado es pecado y hay que confrontarlo. Y a veces hay que hacerlo públicamente. Pero duele,
pero hay que hacerlo. Pero complica, pero hay que hacerlo. Pero no nos gusta, pero hay que hacerlo. Porque el pecado es grave, el pecado es serio. Daña la comunión de los creyentes y dentro de una iglesia rompe la armonía. Ahora, estamos claros que en la mayoría de los casos, inicialmente es mejor hacerlo en privado. Ahora vamos a Mateo 18:15, por favor. Mateo 18:15. Dice: por tanto, si tu hermano peca, aquí nuevamente está hablando ¿de qué? De pecado. Es que la hermana no me miró, que el hermano no me saludó, es que el hermano se olvidó de mi nombre. Eso no es pecado. ¿Ya? Eso está más viejito nomás, pero no es pecado. ¿Ya? Pero hay cosas que sí son pecado, hermano, y son serias, son graves, y contaminan, y dañan, rompen el cuerpo de Cristo. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él, ¿qué dice? Solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, arregla el problema a solas. Confronta a la persona a solas. Mas, si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra y vuelves a confrontarlo. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia, es decir, delante de todos, para que todos los demás también teman. Pero esto, ¿cómo inicia? Inicia a solas, inicia en privado, para que la persona tenga la oportunidad de reaccionar y de cambiar su conducta. Pero si no lo oyere, anda con testigos. Y si no oyere los testigos, preséntalo a la iglesia. ¿Y qué pasa si no oye a la iglesia? Tenle por gentil y publicano, es decir, tenle por inconverso. Y como un inconverso no puede ser parte de una iglesia cristiana, debe ser expulsado de su membresía. Y cuando el asunto es muy serio, muy grave, y daña el testimonio de la iglesia, lo que el apóstol Pablo recomienda en 1 Corintios capítulo 5. Entrégalo a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo para aquel día. Esto es algo serio, porque Dios es santo. El pecado es algo grave, hermanos, y a veces es necesario hacerlo públicamente cuando da la situación y es el caso necesario. Y para terminar, en tercer lugar, el fundamento y autoridad de toda exhortación debe ser la palabra y la madurez espiritual. No es mi gusto o mi preferencia, no es mi punto de vista o lo que me tinca, no es la última idea genial que se me ocurrió, porque siempre somos buenos para tener buenas ideas, ¿no es cierto? No, es la palabra del Señor. En Gálatas 2:14 dice el apóstol Pablo, cuando reprendió a Pedro, ¿no es cierto? Dice, cuando lo reprendí, ¿no es cierto?, delante de todos, cara a cara, porque era de condenar, ¿no es cierto? Pero dice, vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Qué vio Pablo? Que no andaban rectamente conforme a la palabra. Esta es nuestra norma de fe, práctica y conducta. Esto es lo que nos alinea en la dirección correcta. Vamos en esa dirección. Y si esto es como una mira telescópica, ¿ya? ¿Alguna vez uno usaba la Biblia como mira telescópica? ¿No? Ahí, ¿cierto? Te tengo en la mira, Win. Te estoy mirando. No te apartes. También tengo ahí a la Valentina. Valentina, te estoy mirando. Y Dios también. Esta es nuestra norma de fe, práctica y conducta. Esto es lo que nos debe alinear. No es difícil darse cuenta cuando un hermano se desvía para allá o para allá. Porque se nos pierde. Se me perdió el hermano, ¿dónde está? No lo veo.
Aquí, hermanos, tenemos nuestra regla. Podemos saber por la palabra del Señor cuando andamos en caminos rectos o torcidos. Es en ella en la que nosotros tenemos que basar nuestra exhortación. Tito 1:9. Tito 1:9. ¿Te acuerdas que Pablo envió a Tito a Creta a corregir lo deficiente? Y hablar duramente para que fuesen sanos en la fe, ¿te acuerdas? Miren lo que dice Tito 1:9. Hablando de los líderes en la iglesia, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que nunca faltan en la iglesia, ¿no es cierto? A los que contradicen, ¿ya? A los que contradicen, ¿ya? Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que con sana enseñanza, dice, pueda convencer a los que contradicen. Sana enseñanza. ¿Notaste el énfasis? La sana doctrina. La doctrina correcta. Colosenses 3:16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué sabiduría es la que necesitamos? Como dice Santiago, la que desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y si no tengo sabiduría, la puedo pedir y Dios me la va a dar, y sin reproche me será dada. Pero esa sabiduría, ¿dónde está? Aquí, en la palabra del Señor. Hermanos, ya para concluir, confrontar, exhortar, reprender, convencer, retar, amonestar, no es grato. ¿Estamos claros de eso? No es grato, a nadie le gusta. ¿Ya? A nadie le gusta, ni siquiera al pastor. Y para nada es fácil. Muchas veces es triste y es doloroso. Pero ¿sabes qué? Es una expresión de amor genuino y maduro. Miren lo que dice Proverbios 27:5. Con ese pasaje vamos a terminar. Proverbios 27:5. Muy sencillo, pero muy profundo. ¿Qué dice? El problema del amor oculto en muchas congregaciones ha generado que muchos se desvíen de la fe y que muchos se alejen de las iglesias y de los caminos de la palabra del Señor. El amor oculto es, te amo, pero no te voy a decir lo que estás mal, para que no te duela. ¿Qué dice la Escritura? Que mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Así que te animo a que te llenes de sabiduría de la palabra de Dios y de misericordia para que con amor puedas exhortar con sana enseñanza a los que contradicen, o a los que se apartan, o a los que se alejan, o incluso a los que están desanimados. De tal manera que practiques una confrontación espiritual madura y sabia. Tengamos un momento de oración. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra en esta tarde. Te agradezco, Señor, por tu misericordia, por ser parte, Señor, ponernos como parte de una congregación, de una iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser comprometidos unos con otros, exhortándonos mutuamente, animándonos mutuamente, para que podamos, Padre Celestial,